Vamos a hacer un grado repaso, ¿cierto? A grosso modo, de lo que vimos la semana pasada. Gloria a Dios. A ver, ¿cuántos se acuerdan un poquito de lo que tratamos la semana pasada? Hubieron puntos importantes. A ver. Eran tres. Sale la integridad. La integridad, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más era? ¿Eso nomás tomamos? Sí. Había una palabra muy importante, Sí. la influencia. Sí. ¿Mm? La influencia que uno puede tener En el medio. en las otras personas. ¿Mm? Eso lo vimos. Señor. ¿Qué más? ¿Se acuerdan o no? Cómo nos reconocíamos nosotros a sí mismos. Las virtudes. Sí. Tres cosas que vimos. Lo positivo. Moldear. Sí. ¿Moldear qué? El carácter. ¿Ya? Sí. Descubrir qué cosa. Los Los valores valores. y talentos. Los talentos. Sí. Y reconocer las cualidades. Sí, Señor. Sí. ¿Ya? Eso fue lo que vimos la semana pasada, que incluso nos reímos mucho, ¿verdad? Sí. Porque vimos cosas que eran bien importantes. Así es. ¿Ya? Y ahora vamos a ir terminando con ese tema, porque no lo alcanzamos a terminar ese día Bendito Dios. y quedamos ahí en motivar a otros. Así es. ¿Mm? ¿Qué es motivar a otros? ¿Ya? Tienen que haber cambios profundos y reales del liderazgo. Así es. Cuando hablamos de cambios, hablamos, ¿cierto?, de nuevo nacimiento. Amén. Hablamos de una persona llena del Espíritu. Amén. Hablamos de una persona que sabe, ¿verdad?, que tiene valores, tiene virtudes, tiene muchas cosas y que frente a lo que Dios ha puesto en su corazón no podría fallar. Gloria a Dios. Santo tu nombre, Jehová. Entonces, frente a esta circunstancia, donde dice cambios profundos y reales del liderazgo, una de las cosas que es importante es saber dónde se dirige, ¿verdad?, el líder, Gloria a Dios. ¿ya? Saber para dónde va. ¿Se acuerda que también eso es lo mismo? Que el líder tiene que saber para dónde va. Sí, Señor. Porque si el líder es ciego, ¿qué pasa? Mi otro ciego. No se puede. No se puede. Cae los dos al mismo hoyo, dice. No puede ser. ¿Mm? Entonces, el líder tiene que saber dónde dirigirse. Amén. Tiene el Espíritu Santo de Dios. Estamos hablando de un líder, ¿cierto? Una persona que está ungida por el poder de la presencia del Señor, lleno de Dios, ¿cierto? Nuevo nacimiento, bautismo de Espíritu Santo, tiene las experiencias con el Señor, sabe dónde dirigirse. Amén. ¿Mm? Sabe dónde ir, sabe el enfoque de dónde Dios le va a llevar. Y ahí tenemos la cita bíblica que queda en Josué, capítulo 3, del 5 al 7. ¿Alguien lo puede leer? Gloria a Jesucristo. Josué, capítulo 3, del 5 al 7. Y Josué dijo así. Sabemos quién era Josué, ¿cierto? Sí, amén. Moisés, el gran libertador, tenía que dejar un legado, ¿verdad? Porque siempre los líderes tienen que ir dejando líderes. Sí, Señor. No puede cierto un líder no dejar a ninguna persona, Así es. porque tiene que seguir la obra, tiene que seguir el trabajo. Entonces, Moisés delegó, ¿cierto?, la confianza, todo en Josué. ¿Mm? Josué, que fue uno de los que entró, ¿a dónde? La tierra de Canaán. La tierra prometida. Fueron dos los que fueron a ver la tierra, ¿no? Sí, Señor. ¿Quiénes fueron? Caleb y Josué. Josué y Caleb, ¿cierto? O sea, eran hombres valientes, en los cuales Moisés, ¿cierto?, dijo, aquí hay habilidades. Sí, Señor. ¿Mm? Aquí hay características de las cuales ellos van a ser los que van a llevar después al pueblo a tener, ¿cierto?, Así es, Jesús. una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Aleluya. Josué 3 del 5 al 7, a ver.
Hermana Yael, léala. Ya, 3:5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Aleluya. Sabía dónde dirigirse, Sí, señora. ¿verdad? Sí. Josué sabía dónde dirigirse porque sabía que Dios le dirigía también. Sí, amén. ¿Mm? Había un respaldo, ¿ya? Un respaldo netamente de Dios, donde él sabía dónde iba o iba a entrar o se iba a dirigir, ¿verdad? Eso es motivar a otros, ¿ya? Cuando no hay desafío, ¿qué es lo que existe? Murmuración, Sí. ¿ya? Cuando hay un líder que no tiene desafíos, ¿ya? Existe la murmuración y la rebelión en la gente, porque ese líder, ¿cierto?, no sabe a dónde va, no tiene desafío, no tiene cosas nuevas para entregar, no hay motivación. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa con el pueblo? Se rebela. ¿Mm? Y ahí tenemos, ¿cierto?, en Números capítulo 16, cómo Coré se rebeló ¿contra quién? ¿Contra quién? Moisés. Contra Moisés. Sí. Coré se rebeló contra Moisés. Porque, ¿verdad? Murmuraron, hubo murmuración ahí. Que Dios nos ayude, Jesús. Es lo mismo, hermanos, que, por ejemplo, cuando uno motiva, ¿cierto? Motiva a la gente, uno sabe lo que está haciendo, es lo mismo que estamos haciendo acá. Amén. Nosotros comenzamos con una etapa en este lugar y nos motivamos, ¿verdad? Y empezamos a mirar y dijimos, vamos adelante, Dios nos va a ayudar. Gloria a Dios. Y esto, ¿cierto?, se ha expandido de esa forma, Amén, gloria a Dios. porque Dios, ¿cierto?, nos va dirigiendo. Así es. Pero si no hubiésemos quedado ahí, sin hacer nada, ¿qué hubiese empezado a haber entre nosotros? Murmuración. Claro, la pastora. Mira, estamos todos animados y mira, la pastora no tiene idea para dónde vamos. Y empieza la murmuración en uno, en otro, hasta que todo el pueblo se revela. Basta que empiece uno nomás. Y empieza, ¿cierto?, la murmuración y se empieza a revelar la gente. Que Dios nos ayude. ¿Mm? Entonces, eso es lo que nosotros debemos evitar, Amén. que haya murmuración y rebelión. ¿Por qué? Porque aquí estamos animados, Gloria a estamos Dios. motivados, ¿verdad?, para hacer la voluntad del Señor. Sí, señora. Amén. Todo tiene su tiempo, como yo les digo a ustedes, todo tiene su tiempo, su hora, su lugar. Ya van a llegar la otra etapa, Sí. donde Dios también va a hacer cosas grandes con Amén. todos nosotros. Amén. Entonces, la rebelión de Coré, es eso. ¿Mm? ¿La puede leer un poquitito, Sí, señora. por favor? Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijo de Eliab, ¿esa? ¿O abajo? Números capítulo 16, nos faltó a ver, ¿De dónde? el versículo donde se revela Coré. ¿Puedo pescar? ¿Lo tiene hermano Hugo usted? Sí, Ya, por favor. la rebelión de Coré. Sí. Coré dijo Isaac, hijo de Boaz, hijo de Leví, y Datán, Abiram, hijo de Abilet, hijo de On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron espíritu y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, Así es. príncipes de la congregación de los consejos, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Amén. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Gloria a Dios. Cuando yo esto, Moisés postró su rostro, Sí. postró sobre su rostro, Sí. y habló a Coré y a todos sus séquitos diciendo: mañana mostrará Jehová quién es tuyo, Sí. quién es santo,
y hará que se acerque a él Gloria a Dios. al que Bendición. él quiere. Ahí hay Él lo aceitito. acercará así. Bienvenido. Hacer esto. Tomaos incensarios, curé y todos sus hechos, Sí, sí, Señor. y poned fuego en ellos, Sí, y Señor. poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón de quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Gloria a Esto Dios. os baste, hijos de Leví. Amén. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel. Acercaos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarle. Hasta ahí nomás, hermanito Amén. Hugo, Gloria a gracias. Dios. Ahí se leyó un poquito de lo que fue la rebelión de Coré, ¿verdad? Señor. Así es. Es importante esto, hermanos, que hayan cambios profundos y reales en la persona que es líder, ¿ya? Y el motivar a otros también, eso también es importante. ¿Mm? Señor. Jesús, el liderazgo de Jesús fue a través de contacto directo, Amén. ¿ya? Ahí tenemos San Juan capítulo 14 del 1 al 6. Jesús siempre cuando estuvo con sus discípulos, ¿verdad? Con su gente, Él siempre los motivaba de una manera bien especial, ¿ya? No era un Jesús que anduviera decaído o triste o complicado. No, Jesús siempre motivó a su gente con un espíritu, ¿verdad? Especial, Amén. ¿ya? Entonces, San Juan capítulo 14 del 1 al 6, ¿qué dice? ¿Lo tiene, hermana Cenita? Lo puede leer, por favor. Dice, Jesús es camino al Padre, ¿cierto? Ujú. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Amén. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Gloria a Y Dios. si... El 4. Ah, el 4, ¿cierto? Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Ese está el 4. Amén. Así es. Entonces, Jesús siempre le dijo a sus discípulos dónde ellos tenían que ir. Bendito ¿Mm? sea Dios. O sea, hay que saber dónde dirigirse, ¿ya? El líder tiene que saber eso. Tiene que haber cambios en la vida de esa persona. Saber motivar a otras personas. ¿Ah? Vamos con la otra. Hay que impulsar el desarrollo personal, ¿ya? ¿Qué es lo que es eso? El verdadero liderazgo es aquel que contribuye al desarrollo personal de cada uno de sus dirigidos, Bendito Dios. ¿ya? El líder genuino procura un cambio positivo, ¿ya? En aquellos que están a su cargo. ¿Mm? Si usted ve una persona que está decaída, usted le va a decir, chula, ¿por qué andas así? No, pues no te necesito así, no lo puede empezar a retar. ¿Cierto? ¿Qué hay que hacer? Con un espíritu de humildad, de cariño, levantar a esa persona. El líder cuida los intereses de cada uno de sus discípulos y busca el mejoramiento de su estilo de vida. Aleluya. Sí, Señor. Lo que hablábamos la semana pasada. Sí. Si el carácter es fuerte de esa persona, usted como líder, ¿qué tiene que hacer? Ayudarle. Sí, Señor. ¿Mm? Amén. Ayudarle para que esa persona vaya cambiando su mentalidad, su forma de ser, porque no todos somos iguales, tenemos diferentes caracteres todos. Yo les he enseñado a ustedes que hay 4 tipos de personalidades, ¿cierto? Son 2 hacia afuera y son 2 hacia adentro. Entonces no todos somos iguales. Hay algunos que son bien expresivos y otros que son muy calladitos. ¿Mm? Entonces, no por eso, ¿cierto? No, son menos importantes. Todos somos importantes en el camino del Señor, en la obra del Señor. Sí, Señor. Pero el tema es ese, que nosotros debemos saber cómo impulsar el desarrollo personal de las personas. Vamos. Gloria a Dios. Moldear valientes, dice. El liderazgo eficaz está formado por personas, Valerosos. todos valemos aquí. Amén. Aunque sea la persona que menos valga en el mundo, hermano, que haya vivido circunstancias muy complicadas, pero aquí en Cristo todos tenemos un valor, Sí, Señor. y es un valor alto. Amén. ¿Por qué? Porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Con su sangre derramada. ¿Ah? Sí, Señor. Entonces, por eso que Él nos hace valer, ¿ya? Amén. Quizá en el mundo una persona no valga nada y dicen, ese no vale nada, Sí, Señor. está perdido. Así es. El mundo lo dice así. Sí.
Pero nosotros los hijos del Señor no podemos decir eso, No, Señor, amén. porque valemos mucho, somos personas valerosas. Te alabamos. Los valientes son aquellos que han superado sus... Sí, Señor. ¿Qué cosa? Sus temores, Sí, Señor, amén. Ah, aquí hay algo bueno. Algo muy bueno, hermano. Dice, los valientes son aquellos que han superado sus temores. ¿Qué clase de temores? ¿Qué clase de temores podemos tener todos nosotros? A ver, enumeremos. La vergüenza, Lo que sea. Vergüenza, fracaso, ¿ah? Frustración. ¿Qué más? ¿Qué otros temores? La soledad, Soledad, ¿ya? ¿Qué otros temores puede tener usted? A que piensen mal, pues, también. Temor a la autoestima. Cuando la persona tiene problemas. a la muerte. A la muerte. Muy bien, ese es uno de los más grandes. La gente hoy día le teme mucho a la muerte. ¿Ya? ¿Y por qué le teme a la muerte? Porque no está preparado. No es libre. Porque una persona libre no tiene miedo a la muerte. Está tranquilo. Sabe que confía sabe a en dónde Dios. va. Sabe que confía en Dios. Que después de esto está el Señor. Los temores, ¿verdad?, se asentan, hermanos, desde que nosotros venimos por Desde formación. el vientre. Desde el vientre ¿Sabe usted vienen eso? los temores. Nosotros venimos por formación con temores. Sí. Porque, como dice mi hermana, Sí, Dios no nos mandó así, pero eh, el vientre. estando en el vientre de la guaguita, Sí. ahí se producen temores también. Recibe. Cuando una mamá o un papá, ¿cierto?, Sí. pelean, Sí. ¿verdad?, hay agresiones. Sí. Todo eso lo está, porque la persona dice, pero si no está viendo, Lo siente. pero ese bebé, esa criatura siente todo. Sí. Y de ahí que empieza Ahí tenés. a tener temores. Y después cuando ese chiquitito, ¿verdad?, va creciendo, Nace. va en desarrollo, si los padres no tienen el cuidado de sanarle Sí. a través, ¿cierto?, de la Sangre de Jesús. de poder ministrar ese pequeño, ¿verdad?, y traerle con amor, porque el amor es el que cubre multitud de pecados. ¿Mm? Va a ser una persona a futuro insegura, Totalmente. va a tener temores Y va a caer en los vicios. y va a tener complejos grandes. Sí. Pero todo nace de ahí. Por eso que cuando nosotros, mire qué lindo es esto, por eso que cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con todas esas cosas. Todo eso. ¿Mm? Y traemos un saco para traer nuestra espalda, ¿verdad? Sí. Y nosotros decimos, yo vengo con cualquier carga, ¿iré a ser sano? Un peso fuerte. Y cuando Cristo me dice a mí, venga, ven a mí, que yo te haré descansar. Sí, señora. ¿Mm? Amén. Y empieza a sacar todas aquellas cosas que me han dolido en todo el proceso de mi vida. Aleluya. Y yo no me doy ni cuenta cómo Dios empieza a trabajar en mi área interna. Sí, Señor. ¿Mm? Y de repente siento la presencia del Señor y empiezo a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y digo, hoy, ¿por qué lloro tanto? Es que Dios te está sacando esas penas, Sí, limpiando. esas tristezas que están ahí y que nunca nadie te las trató, ni tu padre, ni tu madre, ni tu abuelo, ni etcétera. Hermano Hugo. sí, cuando se hace efectivo el versículo en la Biblia cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados Sí. y cargados, que yo os haré descansar. Sí, Ahí sale eso, que nosotros cuando llegamos a la presencia del Señor, es muy difícil cuando hacen un llamado al altar, pasar por todo este tipo de cosas, Sí. por los temores, Sí, por la vergüenza, sí. por el que dirán. sí, Pero hay otra palabra en la Biblia que dice que nosotros tenemos que dominar eso, Sí, señor. tenemos que tener un dominio propio. mm, Y eso lo aprendemos acá cuando empezamos a ir. sí. Cuando uno empieza a aprender, ¿verdad? ¿De dónde viene? Exacto. Por eso que es importante venir a los discipulados, a las enseñanzas, Amén. porque uno puede salir de todas esas dudas. Gloria a Dios. Porque de repente uno tiene dudas en relación a esto, hermano. Sí. Tiene muchas dudas. Y uno dice, pero ¿por qué soy así tan, no sé, de repente vivo amargada, vivo frustrada, vivo con todos estos problemas? ¿Por qué si el Señor me ama a mí? Yo no sé por qué yo me siento así. Y es por eso.
porque usted no ha dejado que Dios trabaje en el interno de su corazón. Porque fuimos tan azotados, fuimos tan violentados, hermano, y si investigamos más allá, porque el Espíritu Santo es el que tiene que investigar más allá, ultrajado a algunos, que Dios tiene que trabajar aún en esas áreas. Pero como estamos tan dolidos y tan confundidos, ni siquiera a Dios le permitimos venir, ¿verdad? Y que Él trabaje en esa área de nuestra vida. Y además, pastora, cuando una mamá se convierte al Señor y entra en el proceso de la sanidad, también puede hacerlo directamente a sus hijos, porque nadie más lo puede hacer. Y uno debe ir y decirle al hijo que lo perdone, porque se equivocó, porque cuando lo tuvo en su vientre no sabe el bebé lo que la mamá hizo, pero uno sí está consciente de lo que hizo. Sí, y correcto. si estuvo mal, hay que pedir perdón para que esa puerta que se abrió de pecado en la vida del hijo se cierre. En el momento en que una mamá le dice al hijo, hijo, perdóname, yo fallé, yo no hice las cosas bien, el hijo, y le dice el hijo, ya mamá, no te preocupes, yo te perdono, se cierra al tiro esa puerta de acceso para que el enemigo no maltrate al hijo. Porque si no, usted va a seguir en la fe, pero su hijo no va a entrar. Porque no está libre. Y no es que no quiera, a lo mejor sí ha sentido las ganas, pero no puede porque está atado. Y eso es súper importante, pastor. Sí, es importante, hermano, que vamos aprendiendo a través de estas clases a despojarnos de aquellas cosas que nos han hecho daño, ¿ya? Para que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón. Muchas veces nosotros, como decía una vez, una hermana tenía mucho pegada esta palabra, decía, somos caretas. Ponemos una cara y por otro lado somos otra cara. Pero en el Señor no debería ser así, porque en Cristo deberíamos ser uno solo, únicos, una personalidad, una persona por aquí en la iglesia, en la casa, en el trabajo, donde usted vaya, usted es así, ¿ya? Si es mecha corta, sea en todas partes mecha corta. Bendito Dios. Si es pasivo, en todas partes pasivo. Porque si usted va a ser aquí en la iglesia pasivo, tranquilo, y en la casa es... No, está jugando con dos cosas. Dios, amén. Estamos jugando a dos cosas. Ayúdanos, Jesús. Y no se puede. Uno tiene que ser tal como es. Y que Dios trabaje en la vida de uno así tal como uno es. Si es mecha corta, Señor, mira, soy mecha corta, soy explosiva, me enojo por cualquier cosa, tengo problemas, Señor. Ser auténticos con Dios. Porque a Dios no le vamos a mentir, ¿no? Si Dios nos conoce. Así soy, Señor, y necesito tu ayuda. Necesito que me cambie esta mentalidad, que usted, su Espíritu Santo me vaya enseñando, porque yo no sé, Señor. Nosotros venimos con mañas del mundo. En el mundo nos enseñan puras mañas. ¿Qué nos enseñan en el mundo? Garabato, mentira, engaños. Nos enseñan todas esas cosas y las tomamos así, pero rapiditamente, ¿cierto? Más cuando el Señor nos quiere enseñar lo bueno, como que somos reticentes un poco a aprender lo bueno. Entonces, es importante esto de que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras áreas que están complicadas. Gloria a Dios. Cuando uno es libre, cuando usted no siente vergüenza de alabar a Dios, Amén. donde usted esté. Amén. Usted va en la micro, va alabando al Señor, y que le digan que el loco que no le importa a usted, porque usted es una mujer y un hombre libre, libre de alabar al Señor. O cuando usted habla de la palabra del Señor, es como que fluye algo de adentro. Y usted habla la palabra del Señor y la gente le dice, oye, parece que tú tenés como algo adentro. Y usted dice, pero obvio, pues si tengo a Cristo Jesús en mi corazón. No podría hablar otra cosa, no podría decir otra cosa. Si estoy con el Señor, Él está aquí en mi corazón y yo no puedo hacer otra cosa. Pero si tenemos temores y tenemos conflicto en hablar la palabra del Señor, en ser libre, es porque hay algo que nos está afectando nuestra vida espiritual con el Señor. Entonces, en eso tenemos que tener harto cuidado. Bien, solo este tipo de valiente está capacitado para moldear hombres y mujeres para el trabajo eficaz. Cuando yo soy libre, puedo liberar a otra persona. Gloria a Dios. Así es. Si usted no es libre, no puede liberar a otra persona. Ni le puede hablar de libertad. No. Porque no la vive.
porque no ha sido libre, no ha sido liberado de todas las cosas que necesita usted tener. El que es libre puede decirle a otro fácilmente, ¿sabes qué? Yo voy a orar por ti. Mira, yo viví esto, pero el Señor lo puede hacer. Usted es libre de poder hacerlo. Pero si no se puede, y hay temores, inseguridades, y usted dice, no, es que si le digo esto voy a tener que empezar a vivir como, no sé, como para Dios, y yo estoy acostumbrado un poquito a irme a la fiesta, y yo estoy acostumbrado a irme un poquito para acá. No, mejor que no. Vamos con problemas. Bendito sea Dios. Porque tenemos que decidirnos, o servimos al mundo o servimos a Cristo. Pero de las dos aguas no podemos beber. No, señora, amén. Si bebemos de Cristo, agua viva. Fluye. Ríos de agua viva fluyen por nuestro ser. Sí, señora. Si vamos a ser mundanos y de mundo, allá está todo el mundo. Esa es la voz que hace. Pero de otra forma no podemos vivir para el Señor. ¿Mm? O somos o no somos. ¿Mm? Mano Hugo. Sí, quería contar una cosa. Aparte de todo esto, el Espíritu Santo aún le da testimonio de lo que nosotros realmente somos. Cómo nos movemos, cómo nos comportamos y cómo hablamos. Como dice la pastora, si nosotros estamos mal, no nos van a entender o nos van a rechazar. Una vez un hombre dijo, lo que tú dices, o sea, lo que tú haces, habla tan fuerte que no escucho lo que me estás diciendo. Mm. Bendito sea Dios. Sí. La semana pasada dijimos algo importante, somos cartas leídas. Sí, señora. Desde que vinimos a Cristo somos cartas leídas. Ya los van a apuntar no como la persona que nos conocieron de antes, sino como, Como los de ahora. soy evangélico, soy evangélica. Y de repente la persona dice, no, si voy de repente nomás, voy de repente. ¿O no? Sí, señor. Y así somos cuando empezamos recién, po. O nos vamos con la Biblia. No, allá en la Biblia para que nadie me vea que voy para la iglesia. Así voy como piola, así como piola, dice uno. ¿No? Pero, no, pues hermano, cuando venimos a Cristo nos con todo. ¿Mm? Con todo. Y que te vean con la Biblia. ¿Mm? ¿Y por qué vais con una Biblia? Soy evangélica, soy canuta. Para la gloria del Señor. Amén. El Señor me libró, me limpió y ahora voy a su casa a oración. Mira, Gloria a Jesús. y después estoy segura que te dicen, oye, ¿por qué no me invitáis para allá cuando vais? Sí, mi Dios, amén. Porque vieron seguridad en usted. Amén. ¿Mm? Y lo otro, pastora, no dejar de congregarse. Un líder no nace muchas veces por todos los conflictos que usted dijo del vientre, de los complejos, de los temores, pero se hace a medida de que va congregándose, y nadie la apura, Dios no apura, no pone más carga de la que puede uno llevar. No deje de venir, porque usted, no, pero es que yo no voy a poder ser una líder nunca, no, yo tengo muchas cosas, pero a medida que uno va escuchando palabra de Dios, la fe de uno va aumentando. Y cuando va aumentando esa fe, uno puede ir dejando que el Espíritu de Dios le amolde. Así es. Y puede ir dejando las cosas que no son nada que delante de Dios. Amén. David es un claro ejemplo de líder que fue formado a través de pequeñas y grandes experiencias. Ahí salen citas bíblicas que las vamos a leer. Si vamos, Primera de Samuel, capítulo 17, del 45 al 46. Y 17 del 36 al 37. Algunas, porque hay muchas más, Sí. que las vamos a leer, porque como el tiempo acá es reducido, entonces... Pero David es un claro ejemplo de líder. Sí, Señor, ¿Mm? gloria a Dios. Desde que fue ungido, ¿verdad?, por el profeta, desde que fue ungido por el profeta, él de ahí empezó su liderazgo. Sí, Señor. Y David siendo un joven que cuidaba las ovejas de su papá, Hermoso. ¿Mm? Sí, Señor. de ahí que él empezó y experiencias maravillosas tuvo, hasta llegar, ¿cierto?, a ser el rey de Israel. ¿Mm? Así que, Primera de Samuel, capítulo 17, versos 45 y 46. La hermana Chanita y la hermana Gladys, 17, 36 al 37. Del 45 al 46, amén. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuernos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Fuese león,
fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Saúl vistió a David con sus ropas y puso Hasta ahí sobre nomás. Amén. Amén. Dos cosas. Cuando se presentó con el gigante Sí. y habló también del león y del oso, ¿verdad? Experiencias pequeñas y experiencias grandes. ¿Mm? David, siendo muy joven, fue y se enfrentó a Goliat. Sí, señora. Sí. Había muchos que eran mucho más capacitados que él mismo. ¿Mm? Pero Dios tenía un propósito con David. ¿Mm? Dios tenía un propósito con David porque cuando Dios tiene la mirada puesta en cada uno de sus hijos, Sí, señor. en un momento determinado, esa persona va a crecer y va a ser grande. Amén. ¿Mm? Quizás empieza muy pequeñito, sin saber nada, sin entender muchos conceptos, muchas cosas, pero en el proceso Dios le va enseñando, le va abriendo su mente y esa persona después llega a ser una persona extraordinaria. Amén. ¿Mm? Por eso que David es un claro ejemplo de líder, ¿Mm? formado a través de muchas cosas. Lo que hoy día nos pasa a nosotros muchas veces. Vivimos experiencias, vivimos momentos difíciles, ¿Mm? momentos muy complicados a veces en la vida cristiana Aleluya. y momentos gratos también. Sí, amén. ¿Mm? Pero eso nos va formando un carácter, una forma para poder liderar. No solamente en la iglesia, hermano, yo le he dicho a ustedes que en la casa también se lidera, ¿verdad? Sí. Con los hijos, ¿verdad? Con todo lo que usted tiene. O en el trabajo, algunos que son líderes en el trabajo. ¿Mm? Entonces, de diferentes maneras se lidera. Amén. Gracias, Jesús. Vamos, hermana. El liderazgo consiste en ejercer, ¿qué cosa? Influencia positiva. Sobre otros. Y lograr Y ahí le faltó, y lograr en ellos un cambio de mentalidad. Ayúdame por su estilo de vida. Sí. Así es. el capítulo que pasamos, allá ya está concluyendo, que el liderazgo consiste en ejercer influencia positiva en otras personas. ¿Mm? Y que se produzca un cambio de mentalidad. ¿Se acuerda que la semana pasada yo les decía que es sumamente importante que usted motive a las personas? Sí, señora. ¿Mm? Porque hay personas que son más melancólicas por su personalidad, Sí, señora, sí. pero el que es hacia afuera, ¿qué hace? Motiva, ¿o no? Amén. ¿Cómo son los que son hacia afuera? Ya, no te preocupes, vamos, yo te voy a buscar, no te preocupes, ¿cierto? Siempre anda con lo positivo. Sí. El que es hacia adentro es más melancólico. No, mejor voy otro día, estoy cansada, estoy agotada, hoy día no, dejémoslo para otro día. Pero el que es hacia afuera siempre está con el deseo, las ganas, la pasión que tiene, ¿cierto? Por Cristo. ¿Mm? Por eso, a un cambio de mentalidad que ayuda a mejorar su estilo de Señor. vida. Amén. Bien, ahí concluimos con el capítulo que estábamos viendo de la semana pasada, porque no lo terminamos la vez pasada, como se nos avanzaba el reloj, no lo veíamos, así que... ¿Alguna pregunta en relación a ese capítulo? A lo que vimos al capítulo pasado. Amén. Entonces pasamos al otro capítulo, hermana Génesis. Esto es grande. ¿Se da cuenta que de a poquito nos vamos metiendo En la profundidad. en la profundidad? Pero tenemos que tener claro las cosas primeras. Sí, señora, amén. El llamado de Dios. Sí, señor. Grande, ¿no? Amén. ¿Qué dijo Jeremías ahí en capítulo 1, verso 5? Antes, en el vientre te conocí. Antes que naciese te sabía. Lo que estábamos hablando. Sí, te vi. Lo que estábamos hablando. Sí. Cuando hay un vientre, Ahí hay un bebé que Dios está mirando. ahí se está formando un profeta, Vida. un maestro
un pastor, un evangelista. Sí. Un hombre, una mujer de Dios. ¿Se da cuenta que es importante Sí, señora mía. el tema de la creación del embrión y todo eso? Porque cuando, ¿se acuerdan que estuvo muy de boga el asunto del aborto? Sí. Sí. Es muy importante esto. Así es, Jesús. Vamos. El llamado de Dios. La sensibilidad al Espíritu Santo es una de las condiciones esenciales para escuchar el llamado de Dios y obedecerlo. Es esencial esto. ¿Ya? Cuando una persona es llamada por Dios, tiene que tener sensibilidad al Espíritu Santo. ¿Mm? ¿Qué es tener sensibilidad al Espíritu Santo? ¿Qué piensa usted que es tener sensibilidad al Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es sensible. Usted piensa en un momento cuando está la manifestación del Espíritu Santo y usted dice, ¿será de Dios? Se va inmediatamente. Sí. La duda mata la fe. Porque la duda mata la fe. Y muchas veces viene el Espíritu Santo y quiere tocar tu corazón. Y uno empieza a dudar. Y uno empieza a decir, pero a ver, como que empieza a hacer cosas mentales, porque como que aquí en la mente nosotros tenemos problemas, hermano. A mí me ayudó mucho un consejo de una hija de Dios, una sierva del Señor, en mis comienzos, porque se manifestaba el Espíritu Santo muy seguido y uno no sabe, es tan nuevita en las cosas que uno se pone un poco nerviosa, no sabe cómo actuar para no... y ella me dijo esto, cuando el Señor se deje sentir, solo tú cierra los ojos y di, santo, santo, tú eres santo, Dios, tú eres bueno, y alaba a Dios. No te concentres en lo que dice él, lo que dice la otra. O si te miran. Solo di, cierra los ojos y di, santo, tú eres bueno, tú eres Dios grande, y dile todo lo que el Espíritu de Dios te, porque Dios va a tomar control de ti. El Espíritu de Dios va a tomar control porque tú no lo estás rechazando, tú lo estás dejando fluir. Y no te vas a dar ni cuenta cómo van a empezar a hacer palabras, y el llanto va a brotar, y la sensación maravillosa del gozo va a venir a ti. Pero si tú empiezas a mirar, y te empiezas a fijar, y empiezas a tener miedo, otra cosa se va a apoderar de ti, que no es el Espíritu de Dios. Me lo dejó tan claro, que cuando venía la manifestación me ponía santo, santo, tú eres santo, gloria a Dios, y empezaba a alabar a Dios, y sabe que en realidad, hermano, le digo honestamente, viene el gozo, es un gozo aquí, adentro, que un calorcito, un calor, un fueguito que empieza a subir, a bajar y a hacerla sentir tranquila, en paz, contenta, quiere cantar, quiere alabar a Dios. Es tan hermoso, como también vi como una persona se llenó de tanto temor que se manifestó otra influencia ahí. Y tuvimos que ayudarla, porque nosotros no podemos perder el control de la bendición de Dios. Lo que pasa es que el Espíritu Santo, hermano, es algo vivo. ¿Ya? Es una persona. Aparte uno está consciente. Nunca se pierde la conciencia. Nunca, nunca. Porque tenga miedo. Nunca se pierde la conciencia, porque la gente dice de repente, pasa esto, que de repente la gente dice, pero ¿por qué le pegaron a un hermano? Sí, ¿Por qué hacen esas cosas? El desorden. desorden? No, el Espíritu Santo, hermano, siempre viene y es algo especial lo que uno siente. ¿Mm? Y fíjese en una cosa, es un gozo que uno siente, Sí, amén. un gozo, alegría, contentamiento en el corazón. Y usted dice, no sé, como que me vinieron una cosa así, y sentí puras ganas de llorar, y sentí como algo especial, un descanso, como que Dios me sacaba muchas cosas de mi vida, como que uno siente eso, como que Dios te libera. Claro. Entonces, todas las cosas sobrenaturales, porque nosotros no estamos acostumbrados a lo tangible, lo que tocamos, lo que vemos, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo es sobrenatural. Amén. Entonces, cuando Él se manifiesta de esa forma. Sí. Por eso que hay que tener No le hace sensibilidad, daño a nadie. sensibilidad para poder sentirlo. Sí, amén. ¿Mm? Por eso que cuando dice, es como una brisa que entró, ¿verdad? Y que llenó todo el lugar. ¿Mm? La casa, y uno dice, ¡ay, algo rico! Como que yo sentí, no sé, me sentí tan bien, no sentí temores, no sentí nada. Sentí como una paz en mi corazón, y eso fue el Espíritu Santo que llenó esa habitación. ¿Mm? Entonces,
Tenemos ahí la cita bíblica en 1 de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 10. Ese es el llamado de Dios que Dios le hace a Samuel. Vamos a leerlo. Hermano Hugo, léalo usted, por favor. 1 de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. ¿El 1? 1 de Samuel, capítulo 3, del verso 1 al 10. El joven Manuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, que la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo te oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo te oye. Gloria a Dios. 3 veces. Qué maravilloso. ¿Ya? 3 veces. El profeta le tuvo que decir, ¿verdad? Sí, señora. El sacerdote le tuvo que decir. Porque él entendía, era mayor. Sí. Él entendía que ya era el Espíritu Santo de Dios, que estaba hablando a través de ese momento. Pero ahí Samuel, ¿cierto?, fue sensible Amén. a la voz de Dios, donde le hizo el llamado. Sí, señor. Y ahí dijo, heme aquí, Señor, dígame qué es lo que tengo que hacer. Y se acercó a alguien entendido. No Ujú. se quedó con la duda. Se acercó a alguien entendido. Claro. Como en ese minuto era Elí. Por eso cuando usted tenga duda, hermano, para eso son Señora, amén. estos estudios. Todas las Cuando uno tiene duda, ¿verdad? Cuando uno ha vivido experiencia, Sí, y uno puede aportar, uno dice, sí me pasó esto, pero a ver si esto será así, para poder entre todos, ¿cierto?, ayudarle. Sí, señor, amén. Dios nos llama por nuestros talentos y habilidades. Amén. Dios es el que nos capacita, nos llama y nos capacita. Amén. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Ahí es donde sale, ¿verdad?, que Dios llama a maestros, a pastores, Sí, sí. a evangelistas. Sí, señor. Gloria a Dios. Efesios capítulo 4, verso 11 al 13. Por favor, le dice el número a la hermana 861. Joana. Por favor. Mire, No, para que lo lea. Amén. 861. Efesios capítulo 4 del verso 11 al 13. ¿Qué dice, hermana Gladys? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, Amén. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Gloria a Dios. ¿Ve que es lindo? Amén. Como Dios nos capacita, Sí, Señor. como Dios tiene a cada uno en su lugar. Así es. Por eso que
En la iglesia no se puede andar peleando porque cada uno tiene su lugar en la iglesia. Sí, amén. Hay algunos que son maestros, Sí. otros son evangelistas, Sí. otros son misioneros, Sí. otros tienen talento, otros tienen ciertas virtudes, tienen servicio, ¿verdad? Para todo ahí en la Amén. iglesia. Entonces, nadie puede decir, ¿verdad? A mí no me tomaron en cuenta, yo no puedo hacer algo. Gloria a Dios. Porque Dios, ¿cierto? Él nos llama y Él tiene talento y dones para cada uno de Amén. nosotros. Gracias, Jesús. Vamos. Gracias, Padre. Aspectos que intervienen en el llamado. Amén. Aquí vamos a profundizar también. Sí, amén. Está una de las cosas que es muy importante, la convicción. Eso hay que tenerlo muy seguro. Señor. Está un compromiso interno profundo con Dios. Sí, Tiene que haber un quebrantamiento. ¿Ya? sí. Tiene que haber una unción, una capacidad sobrenatural. Amén. ¿Ya? Tiene que haber sujeción, obediencia. Oh, Dios, ayúdanos, Jesús. Que dice conveniencia, no es obediencia. Y tiene que haber fructificación. Todo lo que Dios hace, florece. Sí. Amén. Sí. Lo vamos a ir viendo cada uno de estos con las citas bíblicas. Sí. Lo primero que tiene que haber es convicción. Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿qué dice? Es pues la fe. Eso es algo general. Sí. Todos lo sabemos. Sí, es pues la fe. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso lo aprendíamos de memoria al principio. Era la fe. ¿Qué es lo que es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tenerlo claro, seguro. Yo no veo a Dios visible, pero está. Lo tengo aquí, la certeza. Y le creo. Y le creo. Aspectos que intervienen en el llamado de Dios. Sí, Cuando yo soy llamada de Dios, lo primero que tengo que tener es convicción. sí, Si usted no tiene convicción, olvídelo. está complicado. Porque usted, con esa convicción, usted va a ser una guerrera, un guerrero, se va a parar donde sea y usted va a decir, yo le creo al Señor, Sí, Señor. aunque pase por problemas, por dificultades, aunque ande en todo el valle de sombra y de muerte, Sí. Va a pelear con el león y los no te veré mal alguno, dice uno, porque el Señor me va a sacar. Amén. Esa es mi fe, dice uno, ¿cierto? Sí. La convicción. Tengo una convicción clara que soy una hija, un hijo de Dios y que nada me va a apartar. Es como cuando yo sé que vivo en el 1287 ¿Ya? y alguien me viene a decir, no hermano, usted no vive en el 1254. Yo voy a decir, vivo en el 1287. Pero viene el 1254. Claro, porque tengo la convicción, ¿cierto? Algo así es, porque hay gente que no entiende lo que dice la palabra convicción. Eso es estar Sí. convencido de. Correcto. Es lo mismo que la identidad, pues, hermano. Usted no se llama hermana Chanita. ¿Cómo se llama usted? Muy bien. Pero cuando le dicen, usted no se llama Roxana, ¿y usted qué dice? No. Soy Roxana. ¿Por qué eres Roxana? Porque tengo una identidad, po. El carnet que lo dice. ¿O no? Un Sí, certificado, pues. señor. A ver, le decir, ¿por qué te llamas Roxana? Porque en mi carnet, po. Yo tengo mi carnet y ahí dice que yo soy Roxana. Tengo una identidad, ¿ya? Una identidad que me identifica con Dios, Amén. ¿ya? Que ya no soy de otro lado, sino que soy hija de Dios, hijo de Dios. Una convicción verdadera, real, Ay, total. que nada me va a sacar. Sí. Incluso, ¿sabe, pastora? Que es la mejor forma de desafiar al enemigo cuando viene con cosas malas. Sobre todo con el problema del oficio, cuando uno los tiene. Uno con la convicción que el Señor le dice, no me vas a tentar, no voy a hacerlo. No, porque soy una hija de Dios y se va. Se va la sensación, se va el olor, se va todo lo que le está atacando. Porque hay convicción, tiene poder. Sí, ese es el primer paso que interviene en el llamado. Sí, Cuando señora. uno es llamada por Dios, uno inmediatamente tiene esa convicción. Señora, Sabe que es hija de Dios, sabe que reconoce el poder de Dios en la vida de uno. Sabe que Dios Padre. está ahí y va a trabajar siempre ahí en el corazón. Tiene que haber un compromiso interno profundo. Un compromiso interno profundo. Isaías 6, 8. Compromiso interno profundo, hermano, no un compromiso a media, sino que un compromiso interno profundo.
Gracias, Jesús. ¿Qué número es, hermana? Ya lo encontré. Ah, la encontró. Ah, ya. Ah, mira, gloria. Muy bien, un 7. Qué gloria. Oye, Léalo, hermana. No, Ya todavía poquito. no, todavía Ya, todavía no, ya. Estamos en eso, vamos para allá. No lo creo. 6, 8. ¿Qué dice hermana Chanita? Dice, en el nombre de Dios, dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Aleluya. Amén. Qué lindo. ¿Por qué no te gustó? Amén, amén. Subrayala, mi hermana. ¿Qué hizo Isaías? Memoria. Vino, ¿verdad? Sí. Y dijo, aquí hubo un compromiso interno profundo. Hermana, te toca predicar. Amén. Hermano Juan Pablo, te toca predicar, hermano. Amén. ¿Dónde está el compromiso? Sí, Señor. El compromiso interno ahí, profundo. Va a salir grabado. Amén. ¿Qué dice ahí? Heme aquí, envíame a mí. Dice. Tiene que haber un compromiso con el Señor. ¿Mm? Hermana María. Ay, se esconde. Amén, dijo, no, sí, amén, amén. Hermana, gloria a Dios. Hermana María, ¿va a tocar las castañuelas? Voy a traerla, es que no las tocaba hace cualquier tiempo. Oh, gloria a Dios. Yo te la del coro. Amén. Antes, ahora igual. Sí, sí. Amén. Está renovando, compañera. Amén, hermana María, amén. Eso es lo importante, hermanos, que nos atrevamos. Sí. Con el Señor podemos ir a todas. ¿Mm? A todas. Lo otro que tiene que haber es un quebrantamiento. Salmo 34, verso 18. ¿Qué dice? Hermana Roxana, léalo usted, Roxana Ahumada. Amén. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Qué bonito. ¿Dónde está cercano el Señor? A los quebrantados de corazón. ¿Dónde se place Dios? De aquel que es humilde, que se quebranta a la palabra del Señor. ¿Mm? Mira, hermano, esto es completo. Habiendo una convicción, habiendo un compromiso, ¿sabe lo que viene? El quebrantamiento. Inmediatamente viene el quebrantamiento. Porque uno no puede teniendo una convicción y un compromiso, no quebrantarse delante de la presencia del Señor. Sí, Señor. No puede dejar de hacerlo, No. porque el Espíritu Santo está ahí Sí, y nos quebranta. sí, Señor. Y reconocemos el poder de Dios en toda su Gloria a magnitud. Dios. En toda la magnitud que hay en el Señor, lo conocemos. Gracias, Jesús. Tiene que haber una unción, una capacidad sobrenatural. Una unción. Jueces capítulo 15, verso 14 y primera de Samuel 16, 21 al 23. Jueces capítulo 15, verso 14. Hermano Juan Pablo, lee tú eso porque es importante. Jueces capítulo 15, verso 14. ¿Quiénes conocen la historia de Sansón? Oh. Y Dalila. Una Amén. filistea. ¿Qué dice? Y así que vino hasta Leí. Los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Aleluya. ¿Qué vino? Espíritu de Jehová. La unción, Sí, Señor. el Espíritu de Dios, a pesar que había perdido todo eso antes. Pero en el momento que Dios quería manifestarse en la vida de este hombre, vino la unción, el Espíritu de Dios, y nuevamente lo usó. Sí, Señor. Amén. Amén. Aleluya. Porque Sansón tenía convicción, ¿o no? Sí.
¿Tenía compromiso interno Sí, profundo? Sí, ¿Ya? ¿Quebrantamiento? también. ¿Qué fue lo que le pasó? Sí, lo quebrantó. Fue influenciado. Por la palabra del Altísimo. Fue influenciado por una Ah, mujer astuta. Filistea, mentirosa, pero hermosa, y lo cautivó por los ojos. Pero El poder de Dios nunca lo dejó. La presencia cuando Dios dice que está con nosotros hasta el final, está con nosotros. va a estar con nosotros hasta el final. Tenemos que clamar a Él. Dice que en ese momento vino la unción sobre su vida y pudo destruir todas aquellas cosas. ¿Mm? Sí. Y aún estaba ciego, Obvio. aún estaba Dado desvalido, su mejor momento. Pero Por eso- clamó al que lo tiene todo. Tengamos cuidado con esto. La influencia Sí, Señor. del mundo muchas veces nos va a querer sacar de lo que estamos, ¿cierto? Con nuestra convicción y nuestro compromiso. Tengamos cuidado con eso. Hay dalilos y dalilas. Anda por ahí. Un momento de que la gracia del Señor se aparta de nosotros cuando nosotros cometemos pecado. La pregunta mía, al arrepentirnos nosotros volvemos a tener Comunión. volvemos a tener lo que Dios nos había entregado de la misma manera. Por supuesto. La comunión. Sí, por supuesto, pues si somos hijos del Señor, una sola vez el Señor nos hace el llamado. Sí. ¿Mm? Después restaura. Él nos hace una sola vez el llamado y nos llama Sí, Señor. y ya somos pertenencia de Él. Sí, Señor. Lo otro es influencia que anda detrás de nosotros. Y está en nosotros tomar esa influencia O reprender. o reprenderla o dejarla. ¿Mm? Que Dios nos ayude. Pero el llamado ya el Señor lo hizo. Sí, Señor. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay mucha gente que por cosas de la vida ha sido influenciado y tiene en su mente que el enemigo habla a su mente y a su corazón que le dice, tú jamás vas a volver a ser la persona que tú eras cuando estabas Sí. en el camino del Señor. Jamás vas a volver a recuperar lo que yo te di, o sea, lo que el Espíritu Santo le había dado. Lo engaña, lo Claro. miente. Porque mucha gente está errada en eso, que piensa que jamás nunca va a volver a ser como era la persona que Dios utilizaba, lo utilizaba espiritualmente, de buena forma y de buena manera. Y tenemos Hay una que- cosa. Sí. ¿Qué dijo David? Devuélveme el Dios. Devuélveme el gozo de mi salvación. Sí, cuando cayó. Ujú. Salmo 50. Sí. Pedro lo negó 3 veces y después que se arrepintió, la sombra de Pedro, el poder de Dios en él sanó enfermos. Pero en el capítulo 32 del Salmo tuvo que reconocer, David, Sí. tuvo que Humillarse. humillarse para que el gozo del Señor lo Lo volviera a restaurar. pudiera. Mano Hugo. Hay una escritura en la Biblia que dice que el enemigo vino a matar, a destruir lo que se había perdido. Cuando esto nos sucede a nosotros como hijos del Señor, el blanco perfecto somos nosotros. Y Él tiende a confundirnos y a desviarnos del camino. Mm. Y cuando eso sucede, nosotros tenemos que estar en comunión con Dios. Si algo pasa así, tenemos que ir a la planta del Señor y comunicarle lo que está pasando. Porque esa confusión, como dice nuestra hermana, si nosotros no somos capaces de desecharla, Es que, va a claro, estar por siempre con nosotros. Sí, es Y que eso ahí, va a ser un obstáculo para... para crecimiento. ahí viene la dificultad, porque se supone que cuando, en este caso, cuando nosotros pecamos, no tenemos la lucidez para ir a las plantas del Señor, Ni la fuerza. ni No la hay. fuerza para reconocer lo que No. pecamos. Solo Ahí. tenemos el oído carnal para escuchar, te equivocaste, o sea, no vas a ser igual. Claro, lo que pasa es que ahí Satanás inmediatamente nos acusa. Sí. Claro, la Sí, vergüenza. sí, astuto, nos anula. Lo que no debemos dejar de hacer es congregarnos. Tenemos que congregarnos a pesar de la caída, a pesar del error, congregarnos porque Dios va a revelar. Exacto. Mm. Dios va a revelar. Y en la multitud de Consejeros consejeros hay sabiduría. Sí. Mejor Por son eso. 2 que 1.
Por eso, hermano, es importantísimo, ¿verdad?, que nosotros siempre tengamos la convicción en nuestro corazón de quién nos llamó. El llamado es muy, muy importante. ¿Y quién me llamó? Porque si yo reconozco a aquel que me llamó, puedo andar, como les digo, en valles de sombra y de muerte, No voy a tener más. pero Dios va a estar conmigo. Y Él me va a levantar. Él me va a levantar porque Él me hizo su hijo, su hija. En el momento que Él me puso ese timbre, ya yo soy pertenencia de Él. Sello del Espíritu de Dios. Nada más. Sí, Señor. ¿Cuál es la otra cita? Primera de Samuel 16, 21 al 23. Primera de Samuel 16, del 21 al 23, que hermano Hugo, por favor. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Te das cuenta la unción? Qué grande Dios. La sola presencia de Cristo Jesús. La unción de Dios es muy importante Toda inmundicia quema. en los hijos del Señor. Amén. Hay poder ahí, hermano. Hay poder. Sí, Hay Señor. mucho poder. Cuando usted está con el Señor, ¿verdad? El Espíritu Santo de Dios le va a ayudar en todo momento. Señor, gloria a Dios. Otra cosa, sujeción, obediencia, no, la palabra es sujeción. Obediencia por conveniencia no es obediencia. ¿Ah? Gloria a Dios. Romanos 13, del 1 al 7. A ver. La sujeción, nosotros tenemos que sujetarnos, hermano. Sí. Si nosotros no nos sujetamos por algo, ¿cierto? Siempre vamos a tener una persona a quien sujetarnos. Luego los que trabajan tienen un patrón, ¿verdad? Sí, Y tienen que sujetarse a esa persona, por respeto. Sí. obviamente. Entonces hay que sujetarse. Por eso que dice, obediencia por conveniencia no es obediencia. ¿Ya? Romanos 13, del 1 al 7. Exacto. ¿Qué dice la palabra del Señor? Del 13, del 1 al 7. Mana Gladys, léala por favor. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y la que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quién, pues, no temer la autoridad? ¿Quién, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues el servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a estos mismos. Pagar a todos lo que le debáis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Amén. Gloria a Jesús. Es importante, hermano, la sujeción. Que nos ayude. Mire, las autoridades están puestas por Dios, dice, Amén. ¿cierto? Sí, Yo no me mando sola, así es. yo tengo uno que me gobierna. Sí, Señor, y gloria a Dios. Como pastora tengo uno que me gobierna, que tengo que sujetarme a mi Dios, Sí, y Él es el que me dirige. sí, Señor. Pero también hay una congregación Amén. y que tiene que sujetarse. Sí, Señor. Entonces, cuando uno le dice a usted,
hermano, mire, haga esto, o cuando le dicen, no, hermano, no vaya para allá, Amén. sujétese Obedezca. para que le vaya bien, Sí, amén. porque por algo están puestas las personas en eminencia, Dios nos ayude. por algo están puestas las personas ahí, Sí, ¿eh? sí, Porque por algo uno ora sí, amén. y uno le pide al Señor por usted. Amén. Por eso que todo esto es un complemento. Sí, amén. Cuando usted tiene la convicción clara, cuando yo tengo la convicción clara, cuando yo tengo un compromiso interno con el Señor, cuando tengo quebrantamiento en mi corazón, cuando tengo la unción de Dios en mi vida sobrenaturalmente, ¿qué hago? Me sujeto. Quiero, sí, Señor. No llego y me mando solo, ni sola. Amén. Gloria a Dios. Lamentablemente con algunos pasa eso. No hay respeto y se van. Bendito sea. ¿Ya? No hay ningún tipo de respeto y no les dicen ninguna cosa a ustedes, llegan y salen. Bendito Dios. No estoy hablando de esta iglesia, porque aquí hay hermanos, hay muchos hermanos que son sujetos. Cuando se van a ir de vacaciones, van a salir, pastora, mire, le aviso que yo me voy. No es obligación, hermano, no es que usted lo haga por obligación, sino que lo haga por cobertura. Voy a salir para que usted esté orando por mí, mire, muy Que bien, vaya bien. muy bien, porque usted sale, ¿cierto?, con una cobertura, con una bendición. Y Dios respalda eso. Así es. Y usted va de ida y de regreso y el Señor le trae con bien. Amén. En todas las decisiones, hermano, eclesiásticas, en lo que hacemos aquí, por favor haga eso, Sí, Señor. porque nos va a ir bien en la vida. Gracias. En la vida que llevamos cristiana, nos va a ir bien. Y usted respetando, le van a respetar. Sí, Señor. Si usted no respeta y yo no respeto, no nos van a respetar. Porque esta es la regla de oro. Sí. No hagas a otro Lo que no quieres que te hagan. lo que no quieres que te hagan a ti. Y la última es fructificación. Todo lo que Dios hace florece. Amén. Gloria a Dios. Ay, Dios. Qué linda es la palabra del Señor, ¿no? Dios. Dice que no lo puede destruir nadie lo que hace el Señor. Lucas capítulo 17. Manu Hugo. Lucas capítulo 17, el verso 7 al 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena y síguete y sírveme hasta que haya comido y bebido? Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Así es, pues. Así es la cosa. No, espere, aplauso. La gloria de Dios. Aleluya. Así es la cosa, pues, hermano. Aquí toda la gloria y la honra es para Dios. Hay una cosa así, que dice, entra en tu cámara secreta, Padre que está en los secretos, te recompensará en público. pero la gloria es de Dios. Amén. Amén. Bien, ¿alguna pregunta? Bueno, ya se nos está pasando la hora, hermano. ¿Tienen alguna pregunta, hermana? Sobre lo que hemos... Retroceder un poquitito para que vamos... Bueno, eso fue lo que vimos de la vez pasada. ¿Ya? Yo creo que el llamado de Dios, independiente nosotros queramos o no queramos, en alguna oportunidad el Señor nos casa y cumple el propósito que Él quiere con nosotros. Sí, Señor. Lo ideal sería que uno como persona natural lo aceptara. Sí. Pero de Sí, repente uno tiene que pasar por procesos dolorosos quizás,
para entender el llamado de Dios. Y todo lo que Dios va a ir haciendo en uno, porque uno va creciendo espiritualmente como esposa, como persona, como hermana en la fe, y bueno, en todas las áreas de nuestra vida. El llamado de Dios siempre se va a cumplir. Somos Aunque seamos desobedientes, porque en algún momento vamos a tener que entrar en el cauce y decir, ya Señor, hasta aquí. Bueno, es verdad. Pero si usted se da cuenta de todas estas características, todas las que vimos, ¿verdad? No, las otras, El llamado de Dios. esa. Si usted ve, eso también uno lo vive en la casa. ¿Mm? Eso también uno lo trabaja en la casa o en el trabajo. ¿Mm? Esto se ve en toda el área de nuestra vida. Amén. Cómo ustedes en el trabajo, cómo yo soy en mi casa. A eso me refiero. Con mis hijos. Con el esposo, con la esposa, con los padres. Todo radica en eso. Todas las generaciones se repiten. Todo radica en eso. Por generación en generación. Por eso, aspectos que intervienen en el llamado que Dios nos hace. ¿Mm? Sí. Amén. Bien. ¿Pregunta, consulta? Ana Joana, ¿tiene alguna pregunta? Quedamos claros con el compromiso. Amén. Y con los aspectos que intervienen en el ¿Alguna pregunta, hermana? paso a pasito. Bueno, en esta clase usted ve que vamos tratando de ir enseñando a pasitos las profundidades, porque no tenemos mucho tiempo, es de las 7:30 hasta las 9, entonces no tenemos mucho tiempo, pero dentro del horario tratar de entender cosas que son importantes. También, pastora, hay una cosa que quisiera compartir por experiencia personal. Dios a uno la deja crecer tranquila y correctamente. Nunca nos va a apurar. Si estamos recién en la mente de Dios, como la mamita como el hijo en la guatita de la mamá, estamos en la mente de Dios, no estamos creciendo en la mente del Señor. Dios nos tiene cogido de antes de la fundación del mundo y Él se va a encargar de prepararnos. Y cuando al nacer, Dios nos va a capacitar para alimentarnos. Dice con leche, como es lo bueno, la palabra de Dios. Y no te apures, no te dé miedo, no te compliques. Deja que Dios te regalonee así. Después te va a dar vianda. Porque no siempre nos va a dar leche. Un momento nos va a dar como nosotros no le damos a los otros hijos siempre pecho. Llega un momento en que le empezamos a dar papillas y comidita, Sí. hasta que logran, ¿verdad?, comer sólido por sus dientes. Es lo mismo en lo espiritual. Cree y siente que vas así a crecer y después vas a correr Amén. en el Señor. Bien, ¿qué les parece si oramos? Y oramos también, esperen un poquito, oramos también por nuestros hermanos que nos están viendo, porque Gloria a estamos Dios. mandando los videos a nuestros hermanos del sur Amén. y a todos nuestros hermanos que nos están mirando a través de esta enseñanza, las predicaciones. Que Dios les bendiga a todos y esperamos ser de bendición también para ustedes, los que están en casita por allá, por el sur, Amén. por el norte y la región metropolitana. Saluden a los hermanos, por Amén. favor, hermano Juan Pablo. Sí. Bendiciones, que Dios se llene de su gracia, de su amor. Bien, vamos a orar entonces, hermanos, vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Dios mío, que son tan lindas, son tan profundas, Señor. Siga trabajando usted en casa, Señor. Padre amado, yo sé que usted, Dios mío, va a trabajar en cada uno de sus hijos, Señor, dentro de lo que es la convicción, el quebrantamiento, Dios mío, el compromiso, Señor, Padre amado. Señor amado, mira, sabemos, Dios mío, que muchas veces, Señor, a lo mejor nos cuesta, porque somos personas, Dios mío, naturales, Señor, Padre amado, pero tú nos ayudas, Señor. Tú nos traes, Dios mío,
Señor, para ser, Dios mío, llenos de tu Espíritu, Señor. Padre amado, aleluya, gracias, Señor, porque sabemos, Dios mío, que tú, Señor, bendito Dios, nos darás la fuerza, la fortaleza, aquel que no tiene ninguna, Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, creemos, Señor, que usted, Padre amado, trae, Dios mío, esta convicción. Oh, Padre amado, bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Dios mío, de una manera particular, Dios mío, a cada uno de los que están presentes, Señor, bendito Dios. Y aún así aquellos que no están, Dios mío, presentes, pero a través de este video, Dios mío, Señor, van a también a escuchar tu palabra, Dios mío, bendito Dios. Haga crecer a sus hijos también por allá, Dios mío, Señor, con esta, Dios mío, tu palabra, Dios mío, Padre amado, en el nombre de Jesús. Oh, aleluya, gracias, Señor. Te agradecemos, Padre, bendito Dios, porque tú nos enseñas, Señor. Cada día nos enseñas a nuestras vidas un paso más de fe, porque sabemos, Dios mío, que tu palabra es viva y eficaz, y ella es la que llega a nuestros corazones, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Gracias, Señor.